Saludos y bienvenidos a este noticiero de Teleradio América. Acompáñanos a dar una mirada a los hechos noticiosos acontecidos a nivel nacional e internacional. Soy Jessica Hernández y de inmediato comenzamos con las informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este viernes que desde hoy se va a empezar a construir un plan de desarrollo económico y social para la provincia Sánchez Ramírez. El presidente Abinader destacó que la alcaldía encabezada por Miguel Antonio Martínez es un ejemplo de eficiencia en gestión municipal y que sabe elegir las prioridades de su pueblo. En otra información, el presidente Abinader viajará este viernes a Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde desarrollará una amplia agenda de trabajo que incluye reuniones con sectores agropecuarios y empresariales y juntas de vecinos. A las 10:30 de la mañana, el mandatario inaugurará el mercado de Villa La Mata para luego realizar un encuentro con el sector agropecuario en la oficina senatorial de Sánchez Ramírez. Más tarde visitará un parque de naves industriales y luego se dirigirá al polideportivo, donde sostendrá un almuerzo con juntas de vecinos. En otro orden, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura firmaron un acuerdo de cooperación para contribuir a la educación en democracia y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía en el marco de la defensa de los derechos de las personas. Justamente esta iniciativa es parte del proceso de fortalecimiento de todas las capacidades internas del defensor y más que todo la parte educativa, ya que es mandato de la ley que tenemos que enseñar qué es el defensor, pero más que todo construir ciudadanía responsable. Entre los puntos fundamentales del acuerdo se encuentran desarrollar estudios e informes técnicos sobre derechos humanos, creación de observatorios vinculados a gobernabilidad y cumplimiento de derechos humanos. Por otro lado, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recibió una carpa móvil de almacenamiento donada por el Programa Mundial de Alimentos, la cual es utilizada para la toma de muestras gratuitas a la población como método de control para descartar cualquier riesgo de contagio del coronavirus. El doctor Daniel Rivera valoró el donativo y expresó que en la carpa de protección se han realizado unas 40.000 tomas de pruebas PCR de 118.000 ejecutadas a nivel nacional desde el inicio del tercer rebrote del coronavirus. En otro orden, con el objetivo de fortalecer la producción y exportación agropecuaria del país, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, informó el acuerdo Trade-SAF con varias entidades. Se trata de la Dirección General de Aduanas, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana y 5 entidades que proponen el Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Por otro lado, decenas de cerdos están falleciendo en granjas, pocilgas y otros lugares de la línea noroeste a causa de una extraña enfermedad que ataca el sistema inmunológico de esos animales, lo cual preocupa a los criadores porcinos. Las autoridades han emitido una alerta a consumidores para que se abstengan a comer dicha carne. De igual modo, está prohibido el traslado de estos animales. En otro orden, legisladores afirmaron sentirse conforme con la ratificación de ambos presidentes en ambas cámaras legislativas. Juan Hernández trabajó la historia y nos amplía. La decisión fue tomada tras una reunión de la dirección ejecutiva de esa organización política, donde se trataron diferentes puntos de agenda. La dirección del partido hizo fue acoger la sugerencia de los diputados y diputadas que entendemos que en estos tiempos era la mejor decisión. Por la manera como el Pacheco ha conducido los trabajos de la Cámara y nuestro vocero de manera inteligente que ha mantenido la armonía y el buen convivir entre todos los diputados y diputadas que hacemos vida en este Congreso. El Congreso ha marchado de la mejor manera, no ha habido ningún nivel de conflicto, no hay en el bloque ningún nivel de conflicto, no habían aspiraciones así cerradas que pudiesen generar alguna desavenencia entre nosotros y lo mejor que hizo el partido fue ratificar las autoridades actuales. El Partido Revolucionario Moderno PRM presentará a Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco para las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. El encuentro estuvo encabezado por José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, presidenta y secretaria general del PRM. Para Tra Noticias, Juan Hernández. Gracias, Juana.
Las delegaciones de Naciones Unidas y Estados Unidos han tenido que abandonar el funeral del presidente de Haití, Jovenel Moïse, por el estallido de disparos en medio del evento. Según un medio de circulación internacional, la delegación de Estados Unidos, encabezada por la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, interrumpió su visita después de que se escucharan disparos cuando el funeral comenzaba alrededor de las 10 de la mañana. No se despegue de su televisor, que vamos a una pausa. Gracias por su fiel sintonía. Y el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara, continuará este sábado con su conferencia magistral, Gobierno, Sociedad y Partido en el municipio Santo Domingo Norte. Mazara, quien inició su jornada el pasado domingo en Santo Domingo Este, anunció que este es el inicio de una conferencia que llevará por todo el territorio nacional a fin de orientar a los PRMistas sobre la importancia de consolidar al gobierno que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader, de quien dijo desarrolla una gestión transparente y eficiente. En otra información, colaboradores de 24 instituciones públicas cobrarán presencialmente este mes de julio, conforme a lo dispuesto por el gobierno de implementar el pago auditado mediante la modalidad de cheques en sus instituciones de acuerdo a un calendario que se implementará gradualmente. La información fue ofrecida durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el Controlador General de la República, Catalino Correa Iciano, y el Tesorero Nacional, Luis Delgado. Con la medida se podrá obtener un indicador de cómo anda el sector con relación al objeto de transparentar las nóminas públicas, según lo dispuesto por el gobierno a través de la Contraloría en su rol de órgano rector del control interno que le confiere la ley. En otro orden, ante las reiteradas denuncias de incumplimiento de pago de prestaciones laborales a servidores públicos desvinculados por el gobierno, el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana anunció que asume el compromiso de hacer que el gobierno cumpla con su obligación de pagar a los empleados cancelados. Graciela Sepúlveda trabajó la historia y nos amplía. Es imposible concebir que desde el gobierno se pretenda mancillar la dignidad de la gente, que tenga que encuerarse frente al Palacio reclamando lo que le corresponde por ley, que son las prestaciones laborales. El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, junto a los legisladores que integran la bancada, manifestó que como bloque asumen esas exigencias de los desvinculados con las responsabilidades legales, políticas e institucionales que las mismas conllevan. Funcionario del sector público ha desoído las recomendaciones de que quien no tenga recursos para desvincular a un personal no puede hacerlo, al menos que no se le paguen las prestaciones laborales de los mismos. En esa dirección, el bloque del Partido de la Liberación Dominicana va a hacer cuantos esfuerzos sean necesarios. Estamos en vigilia permanente y vamos a utilizar todos los recursos que sean necesarios para hacer cumplir la ley. Los legisladores deploraron que desde instituciones del Estado les pongan trabas y se utilicen tácticas para dilatar y retrasar los expedientes con los cálculos del pago de las prestaciones a los cancelados en entidades del gobierno. Queremos advertir que si el gobierno del PRM quiere humillar a esos ciudadanos violentando la ley y vulnerando sus derechos, nosotros, como bloque del principal partido de oposición, no nos quedaremos de brazos cruzados. Gustavo Sánchez recordó que el PLD ha mantenido una actitud responsable con el gobierno en el Congreso Nacional, aprobando iniciativas que son de su interés. No obstante, recordó que el bloque del PLD se mantiene en rebeldía por la continua práctica de desconocimiento y violaciones a las leyes que se hacen en la presente administración. Para TRA Noticias, Graciela Sepúlveda. Gracias, Graciela. El expresidente Hipólito Mejía pidió a la comunidad internacional que apoye el deseo institucional del pueblo haitiano, esto a raíz de la situación que vive este país luego de la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Nuestra compañera Jennifer Mieses nos amplía.
El exmandatario aseguró que especialmente Francia y Estados Unidos deben apoyarles, al tiempo de restar importancia a las pretensiones de tratar de involucrar al país en el magnicidio. Nosotros practicar nuestra estrategia aquí, y ha sido bien manejada, no nos estamos involucrando en cosas que no nos corresponden, no participamos en nada de estas desgracias. Haití, una situación difícil. Yo pienso que los franceses y los americanos, el mundo debe auxiliar a Haití, la situación, el país más pobre del mundo. Tenemos más de 2 millones de haitianos aquí, que trabajan. ¿Aquí? No, trabajan, Pero también tenemos que ser consecuentes con la desgracia de ellos, sin tampoco renunciar a nuestras reivindicaciones, a nuestra realidad. Además, el expresidente dijo que no teme a la crisis por la que atraviesa Haití y señaló que la República Dominicana debe respetar la ideología y el accionar político de esa nación. ¿Qué tiempo duraremos vacunando? Yo no sé, pero funciona la vacuna. Pero yo dije que si me pongo, yo estoy preparado para la cuarta, y si viene otra me la tiro igualito también. Y a mí no me da dolor de brazo ni nada. Nada más. Y a los cabros no le da nada de eso. En otro orden, Mejía respaldó el proceso de vacunación que desarrollan las autoridades y fue enfático al asegurar que así como se puso una tercera dosis del medicamento, podría vacunarse hasta una cuarta ocasión. Para Tran Noticias, Jennifer Mieses. Gracias, Jennifer. El Ministerio de Salud Pública, junto a sociedades médicas especializadas, informó este jueves que hasta la fecha en el país no se ha identificado la circulación de la altamente contagiosa variante Delta del coronavirus, pero sí otras de preocupación. En rueda de prensa, el ministro de Salud, Dr. Daniel Rivera, señaló que el gobierno dominicano y las autoridades de salud siguen vigilantes para dar seguimiento al comportamiento de la enfermedad en el país, al tiempo que dijo que en las próximas semanas se identificarán otras variantes que son de interés y que fueron enviadas a secuenciar a Brasil. Por otro lado, ante posibles rebrote de coronavirus que podría registrarse en el país luego de la reapertura, el presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este miércoles que el gobierno está preparado para hacer frente a los posibles efectos negativos y continúan trabajando en el protocolo para la desescalada en la provincia de La Altagracia y otras demarcaciones que hayan vacunado al 70% de su población. Juan Hernández trabajó la historia y nos amplía. El primer mandatario se refirió al tema luego de acudir a recibir la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19, donde aprovechó para pedir a la población que acuda a vacunarse, ya que no quiere que ningún dominicano se quede sin la inyección. Eso es lo que nos va a llevar a la normalización. Y la normalización es lo que nos va a llevar al crecimiento económico que debe de producir empleos y más empleos, que es lo que necesita nuestro país. Abinader destacó que en la víspera se vacunaron más de 92,000 personas, la mitad con la segunda dosis y 15,000 con la tercera y los demás de la primera. Este país, que es afortunado, que hemos sido ejemplo a nivel mundial del proceso de vacunación, que continúe haciéndolo para ser el ejemplo mundial de terminar una vacunación prácticamente total de toda nuestra población. A partir de este miércoles entra en vigencia la tercera fase de la desescalada, la cual conducirá a eliminar el toque de queda en las provincias que lleguen al 70% de su población vacunada con las 2 dosis. Para Tran Noticias, Juan Hernández. En otra información sobre el diálogo planteado para realizarse en territorio nacional y que busca una solución a la crisis política en Haití, legisladores de distintos partidos se mostraron de acuerdo en el sentido de que hay precedentes. Alexander Montilla nos amplía. Aunque los congresistas afirman que es una decisión de las autoridades que manejan la política exterior, ven que sería positivo que se lleve a cabo y han señalado que la nación ha sido escenario de acuerdos en ese sentido. Claro, todo con diálogo es lo más importante y lo más prudente, porque en las conversaciones se llegan a acuerdos y cuando se llega a acuerdos se resuelven los problemas. La Cancillería Dominicana creo que una de las instituciones que tiene que ver con esto, y el Estado Dominicano tiene que fijar la posición del Estado con relación a un hecho tan trascendente, tan grave que ha pasado.
Los congresistas entienden además que habrá que esperar cómo marchan las cosas en el vecino país, ya que este lunes el primer ministro Claude Joseph anunció su renuncia como presidente interino para ceder el cargo a Ariel Henry, el último premier designado por el malogrado presidente Moïse. Yo creo que las potencias internacionales deben de una vez y por todas entender que República Dominicana ya no puede más con Haití. Nosotros, Haití viene siendo uno de los principales socios comerciales, incluso tuvimos que abrir la frontera porque si no el pueblo haitiano se muere. Encontrar en República Dominicana un espacio donde pudieran discutir los temas concernientes a sus diferencias internas. E igual lo hicimos con Venezuela, ¿por qué no hacerlo con Haití? Todo el que entienda que República Dominicana es un lugar apropiado para las discusiones de los problemas internos del país, República Dominicana siempre ha estado al servicio de la comunidad, al servicio de los países, porque entendemos exactamente que el valor de la democracia debe ser impulsado por los países del mundo. Trasciende que previo a la decisión del funcionario haitiano, organismos como la OEA, ONU y la Unión Europea emitieron comunicados en el que le dieron la espalda a Claude Joseph y ofrecieron su respaldo a Ariel Henry. Para Tranoticias, Alexander Montilla. Gracias, Alex. Y en el ámbito internacional, con las noticias más destacadas de la semana, tenemos a Aneudis José. Adelante, Aneudis. Los nuevos casos de COVID-19 entre niños han vuelto a aumentar después de meses de descensos, justo cuando las escuelas de Estados Unidos se están preparando para reabrir en unas pocas semanas. La Academia Estadounidense de Pediatría dijo el martes que se informaron más de 23.550 casos de COVID en menores de edad entre el 8 y el 15 de este mes de julio, casi el doble de lo que se informó a finales de julio. Mientras tanto, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades revelaron el martes que la variante Delta del coronavirus ya ha generado el 83% de los nuevos contagios de COVID-19 en Estados Unidos. El creciente índice de pacientes es otro de los argumentos por los cuales la Academia Estadounidense de Pediatría recomendó el uso de mascarilla en niños mayores de 2 años al asistir a las escuelas. Colombia. 22 capturas, 21 uniformados heridos y más de 190 actividades entre marchas y concentraciones fue el balance nacional presentado por el Ministerio de Defensa de Colombia en el marco de las protestas del 20 de julio. Más de 53.000 policías y 36.000 soldados acompañaron las protestas en el país, donde las autoridades debieron realizar acciones para mantener el orden público. China. Al menos 12 personas fallecieron a consecuencia de las fuertes lluvias y las inundaciones en la ciudad de Zhengzhou, en la capital de la provincia central china de Henan, informó el miércoles la agencia estatal de noticias Xinhua. Las autoridades informaron que un total de 100.000 personas fueron evacuadas en lugares seguros, además de 5 personas hospitalizadas por heridas relacionadas con las inundaciones. Finalizamos en Guatemala, donde esa nación recibió una donación de 3 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 por parte de Estados Unidos, el mayor lote que llega al país centroamericano desde el inicio de la pandemia. Las dosis de la compañía farmacéutica Moderna fueron recibidas en el aeropuerto internacional de ese país con el objetivo de frenar los casos de esta pandemia que afecta al mundo. En las internacionales de Tranoticias, Aneudis José. Muchas gracias, Aneudis. No se despegue de su televisor, que vamos a una pausa. Gracias por mantenerse en sintonía con Teleradio América. Por disposición del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, los precios de los combustibles se mantendrán sin variación para la semana del 24 al 30 de julio. En ese sentido, la gasolina premium se venderá a 256 pesos con 20 centavos por galón, la gasolina regular a 239 pesos con 30 centavos por galón, el gasoil regular a 184 pesos con 90 centavos el galón, el gasoil óptimo se venderá a 206 pesos con 40 centavos por galón, el gas licuado de petróleo se venderá a 127 pesos con 10 centavos, el gas natural a 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico. Todos estos mantienen su precio. Ahora vamos a pasar con Javier Trujillos con el resumen económico. Adelante, Javier. Saludos. Indudablemente la variante Delta
ha condicionado el desempeño de los mercados financieros y de la economía a nivel global. En Estados Unidos, los 3 principales índices bursátiles arrancaron la semana en rojo, me refiero al Nasdaq, al S&P 500 y al Dow Jones, pero recortaron las pérdidas del inicio de la semana luego de los buenos resultados empresariales correspondientes al segundo trimestre del 2021. Las bolsas de valores europeas y asiáticas también arrojaron resultados mixtos. El oro se sigue revalorizando y se sitúa por encima, esta semana por encima de los $1.800. Y el petróleo sí que subió un poco, el barril intermedio de Texas, debido a que todavía existe más demanda que oferta del oro negro y los inventarios de crudos bajaron en el centro de almacenamiento y de distribución más grande de Estados Unidos. Entonces, otro dato importante a resaltar es el bono del Tesoro estadounidense a 10 años. Es importante porque la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos ha bajado de 1.72 aproximadamente de su máximo nivel este año a hoy, que se sitúa alrededor de 1.29 a 1.30%. ¿Por qué esto es significativo? Porque según la rentabilidad sube del bono del Tesoro estadounidense, también tiende a subir la inflación. Pero en este caso, como la rentabilidad va bajando, pues esto puede marcar una tendencia bajista en cuanto a la inflación, tanto en Estados Unidos como a nivel local, como la inflación importada en República Dominicana. También el bono del Tesoro estadounidense es muy importante para toda Latinoamérica y también para República Dominicana, porque es el barómetro que se utiliza para medir el riesgo país de República Dominicana, que por cierto, a hoy se coloca 3.61% por debajo del promedio de Latinoamérica, lo que significa o lo que muestra una clara confianza en los inversionistas internacionales, en la capacidad de pago del gobierno dominicano y en las finanzas públicas del mismo. A nivel local, la liquidez, el M1, el medio circulante, ha sobrepasado los 580 mil millones de pesos esta semana, un 20% por encima del mismo periodo del año pasado. Esto presiona las tasas activas y pasivas hacia la baja. La tasa activa promedio ponderada de la banca múltiple se coloca hoy en 9.43%, ha bajado más de 300 puntos básicos desde el año pasado. Que es una buena noticia para personas que deseen refinanciar o obtener crédito adicional. También en República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana publicó el informe del mercado laboral, que ha mejorado notoriamente de una caída de empleo, de una pérdida de empleo de 190.000 empleos en el primer trimestre de este año, comparado al segundo trimestre del año pasado, cuando se perdieron 410.000 empleos aproximadamente. La caída fue mucho más brusca y finalmente pues, también se publicó el informe de la estabilidad financiera, donde mostró este informe que los indicadores de la banca siguen muy sólidos del sector financiero dominicano consolidado, y a hoy un dato que sobresale, la solvencia del sector financiero dominicano sobrepasa el 20%, lo que significa que duplica la solvencia requerida por la Ley Monetaria Financiera 183.02. Hasta la próxima. Gracias, Javier. Un aumento significativo de mortalidad materna por coronavirus, el cual es liderado por parturientas de nacionalidad haitiana, preocupa a las autoridades dominicanas, y nuestra compañera Jennifer Mieses tiene los detalles en la siguiente historia. Adelante, Jennifer. El dato lo reveló el director del Servicio Nacional de Salud, Dr. Mario Lama, quien puntualizó que aumentó en un 20% las muertes de mujeres embarazadas. De estas, el 55% corresponde a extranjeras que llegan sin ningún registro médico a los hospitales dominicanos. Hemos tenido un porcentaje significativo de mortalidad de mujeres embarazadas COVID. El señor ministro acaba de decir que hemos tenido más de 1.000 casos positivos de pacientes embarazadas COVID y las cifras de muerte posiblemente en los últimos meses supera el 20% de la mortalidad materna a causa de COVID. El director del Servicio Nacional de Salud atribuyó la situación a la falta de personal médico y el obligatorio uso de instalaciones hospitalarias para ser convertidas en área de COVID. COVID lo que congestionó las maternidades nacionales
el incremento de nacionales extranjeras, principalmente haitianas, que se ha incrementado en la República Dominicana. Mario Lama dijo que el Servicio Nacional de Salud está enfocado en reducir la muerte materna y neonatal en el país. Con ese objetivo, desarrollará por 2 días un taller sobre atención a emergencias obstetricias y perinatales. Para TRA Noticias, Jennifer Mieses. Gracias, Jennifer. Y en nuestra sección de salud, nuestra compañera Esmirna Mateo nos trae un interesante tema. Adelante, Esmirna. Así es, Jessica, tal y como adelantas, el día de hoy hablaremos de esta enfermedad que la produce y cómo prevenirla. Los principales tipos de diabetes son tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. Con la tipo 1, el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas que la producen. Mientras que con la tipo 2, el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente. Las personas que tienen más probabilidades de desarrollar la diabetes tipo 2 son las que tienen más de 45 años, antecedentes familiares de diabetes o sobrepeso. Dentro de los hábitos que se pueden adquirir para prevenir la diabetes están llevar una dieta balanceada, incluyendo frutas y verduras, y hacer ejercicios. Jessica, es todo lo que tenemos esta semana en nuestro segmento de salud. Yo retorno contigo al centro de noticias. Gracias, Esmirna. La Vega se convierte en la mayor preocupación del gobierno por su alto nivel de contagio de coronavirus, mientras Espaillat, Puerto Plata, Independencia y el Gran Santo Domingo son las provincias que más cerca están de lograr el 70% de vacunados después de la Altagracia. Nuestra compañera Juana Hernández trabajó la historia y nos amplía. Por el alto nivel de contagio en La Vega, el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, manifestó que dispuso de rastreo en esa zona para determinar cuáles son los factores que están contribuyendo para el aumento de los casos. Estamos discutiendo y como bien ustedes señalan, es muy importante el 70% de la vacunación porque habla menos transmisibilidad, menos contagio y permite que la población tenga más flexibilidad y el presidente quiere premiar ese interés también de la población de vacunarse para que puedan volver a la normalidad. Por esta razón, el funcionario mostró preocupación por San Francisco de Macorís y recordó a sus habitantes que en esa demarcación tienen el mayor número de defunciones por coronavirus. Que tenemos que seguir con la mascarilla, tenemos que evitar el congestionamiento, las aglomeraciones, todo esto controle a lo que el presidente se refiere, que en las próximas horas vamos a publicar cuáles son estas medidas que nosotros tenemos que seguir cumpliendo. Lo que no podemos seguir es como hemos visto, que mucha gente están abriendo, están quitándose la mascarilla, el teteo que hubo en San Francisco de Macorís. Yo quiero que ustedes piensen que esa fue la ciudad que más luto tuvo, donde más personas fallecieron. En torno a la Altagracia, dijo que ese organismo se prepara para hacer el levantamiento en la zona que lidera el país en materia de turismo. Yo creo que el teteo y todo lo que se quiere hacer tiene que haber un respeto a todos nosotros los dominicanos y de ese punto de vista nosotros llamamos siempre a lo mismo: distanciamiento, mascarilla, lavado continuo y mucha vacunación, que es lo que ha permitido que nosotros hemos controlado el contagio, pero es que disminuye en la medida que vacunamos y mantenemos las medidas sanitarias. Reiteró que el gobierno realice esfuerzos para que otras provincias alcancen pronto ese objetivo, lo que ha llevado a las autoridades a realizar operativos casa por casa y a desplegar a ministros y directores generales en toda la geografía nacional. Para TRA Noticias, Juana Hernández. Gracias, Juana. Y en las sociales, Rosy Berroa nos trae el resumen de todo lo acontecido más destacado en la semana. Adelante, Rosy. Saludos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en su segmento de las sociales. Hoy vamos a ver todo lo que aconteció durante la premiación de Premios Juventud. Así que pasamos con el mundo del espectáculo. Chimbala amaneció este viernes muy feliz tras su participación en Premios Juventud. Gracias, mi Dios. Gracias, Premios Juventud. Yo apuesto a mí. Seguiré haciendo buena música.
es solo el comienzo de lo que tengo debajo de la manga, expresó Leuris José Tejeda Brito, su nombre real. El exponente urbano dominicano cerró la noche de premios Juventud celebrados en Miami ofreciendo una presentación de alto quilates junto a los puertorriqueños Jay Quiles y Zion y Lennox. Y hasta aquí las informaciones del mundo de las sociales. Pasen feliz fin de semana. Neti Veras será un retorno a esa posición, la cual desempeñó del 2009 al 2013. Durante su presidencia, el escogido conquistó 3 campeonatos nacionales y 2 coronas de Serie del Caribe. De esta manera concluimos este noticiero de Teleradio América. Será hasta una próxima entrega. Feliz fin.